Mateo capítulo 13, el verso 45, el verso 46. Mateo capítulo 13, verso 45 y verso 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Están ahí? Voy a volver a leer entonces. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? Los hermanos de aquí hablan más fuerte que los de acá. Vamos a darle la oportunidad a los hermanos de aquí que digan, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y la compró, ¿sí? Como la mayoría de las parábolas, esta también ha sido en algunas veces mal interpretada. Y digo porque la parábola del buen samaritano es una de las parábolas que ha sido muchas veces mal interpretada, porque siempre hemos oído decir que el buen samaritano es Jesús. Y sí, Jesús puede ser un buen samaritano, pero la parábola del buen samaritano no es para mostrar a Jesús como buen samaritano, sino para mostrarlo a usted y a mí como buenos samaritanos. Porque es que Jesús estaba respondiendo a través de la parábola cómo heredar la vida eterna. Y a través de la explicación de la parábola del buen samaritano, Jesús habló que hay que hacer el bien al prójimo. Y el hacer el bien al prójimo no depende de quién sea el prójimo. No depende si es un hermano o es una hermana, no importa si es de color blanca o color morena, no importa si es rico o si es pobre, no importa el nivel social de la persona, no interesa si pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida Colombia o no pertenece. El prójimo es cualquier persona, cualquier ser humano, y precisamente ahí es donde la palabra del Señor nos muestra que el buen samaritano somos nosotros, sino que nos escudamos muy fácil en Jesús, pero el buen samaritano somos cada uno de nosotros. Entonces la Biblia revela claramente que la salvación no se puede comprar, ni se puede vender, ni se puede ganar. La salvación es un regalo gratuito, y eso hay que grabárnoslo y hay que recordárnoslo, hay que repetirlo una y otra, que no se nos olvide jamás que la salvación que tenemos es un regalo precioso del Señor. Y digo esto porque a veces a veces nos comportamos con derechos adquiridos, y como creemos que tenemos derechos adquiridos, no le damos el valor suficiente a la salvación, porque esto realmente no era algo que debíamos tener, sino que Dios, que es muy bueno, muy grande, muy bondadoso, quiso salvarnos. Como escuchamos a la hermana, Él pudo salvar a otras personas, pero lo salvó a usted y me salvó a mí. La salvación jamás puede ser comprada. No hay manera de ganarnos la salvación. No tenemos con qué pagar la salvación. No hay manera. Si diese el hombre todo lo que tiene, jamás podrá comprar su salvación. Si no, los multimillonarios serían los primeros de ganarse la salvación, pero que ellos jamás podrán ganarse la salvación, ni a través de buenas obras, ni regalándole casa a los pobres, ni comida a los pobres. No hay manera. Haga todo lo que quiera, pero la salvación no se compra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, esto es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El texto que acabamos de leer nos muestra que el hombre que busca las perlas, por supuesto, no es nadie más sino el Señor Jesucristo. Jesús es el comprador de perlas. ¿Están aquí todavía? Háganme entender con un amén que están aquí todavía. Jesús es el comprador de perlas preciosas. Entonces es Jesús quien viene como comerciante en busca de perlas finas. Y realmente esta parábola es una foto oriental, porque es cierto que el pueblo hebreo, ellos nunca valoraron las perlas. Es una de las cosas extrañas del Antiguo Testamento, que aunque usted encuentre muchas joyas, muchas gemas que se mencionan como diamantes, rubíes, zafiros, topacios, ágatas, no encuentra una perla
dentro del Antiguo Testamento como para meterla dentro del santuario. Y por alguna razón el pueblo hebreo no pensaba mucho en ellos, en las perlas. Pero estos discípulos que eran galileos, que estaban escuchando a Jesús hablar, y Galilea era una región en donde llegaron muchos gentiles, así que estaban familiarizados con los comerciantes gentiles que venían en busca de perlas preciosas y valiosas, y pagarían altos precios por ellas para comprarlas, no para ellos, sino para sus reyes. Entonces los discípulos entendieron el símbolo que el Señor está usando aquí. Un comerciante viene buscando perlas y encuentra una perla de gran valor. Pero para poder obtener esta perla, según el Señor Jesús, debe vender todo lo que tiene y comprarlo. Entonces cuando uno llega a este momento, pues llegamos a un aspecto que solamente nos muestra la muerte de Jesús en el Calvario. Porque podemos preguntarnos, ¿qué otro gran tesoro tiene Dios aquí en la tierra actualmente? ¿Qué otra gema preciosa tiene Dios aquí en la tierra? Pues yo le tengo una gran noticia. La única piedra hermosa, la única perla preciosa que el Señor tiene aquí en la tierra se llama la iglesia. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y dice que vendió todo lo que tenía para comprar esta perla. Pero ¿por qué Él ha dado todo para obtener esta perla? La respuesta es obvia. Porque la iglesia fue y es lo que el Señor más ama. Nuestro Señor vino a este mundo, y al ver al mundo, al ver a las personas como Él las ve en su propia visión de la historia ya completa, Él vio en las personas, entre las personas, Él vio la iglesia. Y como Él conoce la historia completa y Él maneja la historia y tiene dominio de toda la historia, Él dijo: yo voy a comprar esta iglesia. Todo lo que tenía el Señor lo dio para obtenerla, porque esta iglesia para el Señor es valiosa, es preciosa, es completa. El Señor ni siquiera la mira y dice: hoy está más o menos. No, todos los días, aunque el mundo no la vea y aunque algunos la critiquen, la iglesia es lo más hermoso que Dios ve sobre la faz de la tierra. Y no sé cuántos se sienten honrados en decir: yo pertenezco a esa iglesia, yo pertenezco a esa joya, yo pertenezco a eso precioso que el Señor dio todo por ella. Alguien aplauda al Señor esta noche con alegría. Gloria a Dios. Estoy seguro que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió las palabras en Efesios capítulo 5: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que Pablo muestra es que el Señor compró o rescató o adquirió una iglesia para sí mismo. Y dice que el apóstol Pablo dice que el Señor se entregó a sí mismo por ella. El Señor se dio todo por ella. ¿Y por qué nuestro Señor eligió el símbolo de una perla para mostrar a la iglesia? ¿Por qué no usó el rubí? ¿Por qué no pensó en un diamante o pensó en cualquier otra joya? ¿Por qué pensó en una perla? La respuesta es sencilla y es básica. La respuesta es que la perla es la única joya que es producto de materia viva. Una perla es la respuesta de una ostra a algo que le causa lesiones. Una perla crece en el dolor. Probablemente sepas cómo se forma una perla, pero una pequeña partícula de arena o alguna otra sustancia irritante ingresa al caparazón de la ostra, y es como cuando usted dice: uy, se me entró una piedrita en el zapato, y que le fastidia al caminar y que le molesta.
y que no lo deja tranquilo. Bueno, cuando aquel pequeño grano de arena se incrusta en la ostra, comienza a ser irritante, comienza a ser fastidiosa, comienza a molestarle a la ostra. Pero algo sorprendente hace la ostra, y es que en vez de eliminar lo irritante, ella no tiene medios para defenderse, no tiene manos para quitarse aquel granito. O cuando a usted le está molestando esa piedrita en el zapato, usted se quita el zapato y busca esa piedra que le está sacando la paciencia, y usted busca y saca la piedra. Bueno, porque usted tiene manos, pero la ostra no puede hacerlo. Ella no puede quitarse aquello que le está lastimando. Y qué símbolo tan apto y tan hermoso el Señor ha elegido aquí para mostrar lo que es su iglesia. Estuve tentado de pensar en el tema de esta parábola para predicar esta noche, el caso de la ostra irritada. Porque la respuesta de una ostra a lo que la irrita, a lo que le fastidia, a lo que la golpea, la pone mal, no es quitarla, no es desecharla, no es tirarla, no es botarla hacia un lado. Lo que hace la ostra es transformarla en algo que ya no es fuente de irritación. Y esto es lo que el Señor vino a hacer, y lo logró. Todos nosotros éramos irritantes al Señor, molestosos al Señor. Jamás pensábamos en hacer la voluntad de Dios. Pensamos solamente en ofenderle día tras día. Nadie de los que está aquí puede decir: es que yo sí era buena gente, yo quería, y todos los días estaba llamando la atención de Dios. No lo llamaba de la mejor manera, ofendíamos a Dios con nuestros actos. Pero algo hizo Dios con nosotros. En vez de tirarnos, en vez de abandonarnos, en vez de decir qué fastidio, venga, lo desaparezco, Dios hizo un milagro en nuestra vida. Alguien grita gloria a Dios. El texto sagrado dice que encontró una perla preciosa y fue y vendió todo lo que tenía. Y cuando la Biblia dice todo es todo, y a veces me pregunto si alguno de nosotros en algún momento comprende completamente el significado de que vendió todo lo que tenía. Porque la mayoría de nosotros hemos tratado de pensar a través del sacrificio de Jesús, y a menudo lo consideramos como una especie de empresa comercial. Pero porque el texto dice: el Señor pagó el precio. Pagó el precio, como si simplemente estuviera comprando en un mercado. Nuestros términos para la redención son a veces bastante, perdóneme la palabra, un poco groseros, porque no muestran la realidad ni el alto precio que se pagó. No nos detenemos en la agonía de la cruz, o en su dolor físico, o en su angustia, en el dolor, en la herida, en la sed, en las lágrimas, en la oscuridad de la muerte. Pero el Señor Jesús pasó por todo eso. Pero ni siquiera hemos tocado remotamente el significado más profundo de la cruz cuando tratamos esto, y cuando solamente lo miramos en el nivel físico. Pero tratemos de comprenderlo en esta hora. Cuando el Señor Jesús entró en la familia humana, se hizo uno entre nosotros, y en la cruz se identificó con nuestro dolor, se identificó con nuestra vergüenza, con nuestro dolor y con nuestra angustia. Y es fácil cantar sobre las heridas y sobre la sangre y sobre la sed y el dolor, pero eso, hermano querido, ni siquiera comienza a tocar la profundidad de lo que significa esta frase: vendió todo lo que tenía. Va mucho más allá de un profundo dolor, va más allá del toque que existe en el corazón de Dios. Eso muestra mucho más allá de la agonía, mucho más allá de todo lo que Él pasó. Pero lo que muestra esto, que Él vendió todo lo que tenía, es que el Señor llegó un momento en la vida en donde se desesperó, que no importó dejar lo que tuviese que dejar, abandonar lo que hubiese que abandonar, pero Él dijo: voy a ir y lo voy a comprar, no importa el precio, no importa que me quede sin nada. Y lo hizo. No hay mayor comentario sobre esta frase que lo que el apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5: el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros.
El pecado es simplemente una etiqueta por la cual reunimos todos los terribles errores y la dolorosa y solitaria miseria de la humanidad. Porque el pecado produce exactamente eso, miseria en la humanidad. Y cuando Jesús vino sin hacer ninguna contribución al pecado, porque Él no cometió ni un solo pecado, el hombre santo que pisó la tierra se llama Jesucristo el Señor. Todos los seres humanos fuimos pecadores, todos fallamos, todos ofendimos, todos hicimos de todo, pero el único santo, sublime, que no era digno de pisar la tierra, pero lo hizo, es mi Señor Jesucristo. Alguien aplauda el nombre de Jesús esta noche. Aleluya. Y sin embargo, Jesús, aunque no conoció pecado, la Biblia dice que entró en el Getsemaní. Y allí en el Getsemaní dice el texto sagrado que Él entró en una profunda depresión. Un momento bastante difícil. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en la cruz entró plenamente en lo que fue el dolor. Conoció la dolorosa soledad. Por eso allá en la cruz, cuando estaba cargando el peso del pecado de toda la humanidad, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en su cuerpo llevó todo el peso del pecado de la humanidad. Y el pecado hace que Dios se aleje del hombre. El pecado saca a Dios del contorno del hombre. Y Jesús, cuando cargó el pecado en su carne, Él sintió la terrible soledad, a tal punto que gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz sintió el rechazo. Jesús en la cruz sintió la miseria. Jesús en la cruz sintió la sensación de desesperación. Jesús en la cruz sintió la sensación de vacío, de inutilidad, la falta de sentido y la horrible hostilidad que engendra el pecado. Él cargó con todo eso. Él no merecía cargar esto, pero sintió lo que es la condena, y Él llevó la condena. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Él lo hizo todo, pero a Él sea la gloria, porque por esa razón estamos en este templo adorando, glorificando y enalteciendo su nombre, porque lo dio todo por nosotros. Dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía, para que cuando venga a nosotros el dolor, Él podrá venir tranquilamente y decirnos: sé exactamente cómo te sientes. Cuando las personas fallan y cometen los errores más terribles de la vida, en donde todo mundo los abandona, las personas que eran sus amigos más allegados ni los vuelven a saludar, ni siquiera le vuelven a dar la mano. Bueno, ahí es donde llega el Señor y dice: tranquilo, hijo, yo sé que es pasar por ahí. Cuando nadie te da la mano, cuando nadie te da un abrazo y te dice: te entiendo porque estoy en la misma situación suya. Bueno, el único que puede entender al hombre que falla es el Señor Jesús. No porque haya fallado, sino porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Así que exactamente Él puede venir en cualquier momento a nuestra vida y decir: yo sé por lo que tú pasas. Entiendo, sé lo que pasa, sé lo que el mundo te está haciendo, y no importa, pero yo estoy aquí a tu lado. La Biblia dice que aunque Jesús era hijo, aprendió la obediencia a través de las cosas que sufrió. Así que Él, dice la Biblia, dio todo lo que tenía y compró aquella perla preciosa. ¿Qué símbolo? ¿Quién más podría ser perfecto para mostrar lo que es la iglesia? Algo que lastima a una ostra, pero la respuesta de la ostra es transformar, es transmutar el objeto dañino, cubriéndolo con un nácar suave y delicado que se forma capa por capa hasta formar una joya brillante y hermosa. Y eso es lo que es la iglesia. Y el Señor la eligió como símbolo de la iglesia, porque todos nosotros le hicimos daño al cuerpo de Jesús. Y usted dice: hermano, pero yo no estuve allá, ese día yo no grité. Pero si hubiese estado, hubiese hecho exactamente lo que hizo la multitud. Por eso el texto dice: mas Él herido
herido fue por nuestras rebeliones. Todos nosotros le herimos, todos nosotros le golpeamos, pero el Señor lo que hizo, en vez de desecharnos, acabarnos y mandar un rayo del cielo y destruirnos, Él con su sangre preciosa nos cubrió con su sangre para quitar de nosotros la ofensa y convertirnos en algo de gran valor. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo cuando escribió a los romanos en el capítulo 5? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y ciertamente apenas morará alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tuvo que sufrir o morir. Y literalmente el Dios del cielo tuvo que vender todo lo que tenía. Se vació a sí mismo. No sé si logramos entender esto, pero la iglesia vale una fortuna para Dios. Dios literalmente llevó al cielo a bancarrota para redimirnos. Por eso el apóstol Pedro dijo en su primera carta: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el apóstol Pablo escribió a los Efesios capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces la pregunta es: ¿de qué se vació Jesús? ¿Qué hipotecó Jesús para salvarnos? ¿Qué vendió para salvarnos? Bueno, el apóstol Pablo lo escribió en Filipenses capítulo 2: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Así que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se despojó de su gloria. Habían ángeles y arcángeles que le adoraban. Renunció a la adoración gloriosa, renunció a la adoración exaltada por la asquerosa saliva de los hombres. Renunció a las brillantes glorias del cielo para caminar por las polvorientas calles de Israel. Segunda de Corintios capítulo 8 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza, con su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Yo pregunto, yo no entiendo por qué a veces no logramos comprender que valemos demasiado para el Señor, y nos dejamos a veces a la merced de cualquier cosa que venga a llevarnos a lo que no sirve, cuando somos la preciosa joya. Porque Él, siendo rico, se hizo pobre para que a través de su pobreza fuésemos enriquecidos. Qué amor
de Dios para nosotros, que siendo rico se hizo pobre, que siendo rico se hizo pobre. Y es que, hermano, la Biblia así lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Dios dijo en el Antiguo Testamento: si yo tuviese hambre, jamás se lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, mía es las bestias del campo, mías son las aves, mío es el mar y todo lo que hay en el mar. Todo le pertenece al Señor. Él es el dueño de la creación, el ser más rico del universo, es el Dios del cielo, y Dios se despojó de su riqueza. Dios se despojó de su riqueza. Que el día en que Él nació aquí en la tierra y se manifestó en carne, estaba María embarazada y estaba lista a punto de dar a luz, y comenzó a tocar puertas y a tocar puertas. Y cuando la veían que está embarazada y está a punto de explotar, le cerraron la puerta. Nadie le abrió un lugar. El Rey del universo no encontró un lugar donde nacer de las puertas que le cerraron. Y caminando dónde podrá dar a luz este niño, y que ese niño es el Rey del universo. ¿Sabe dónde? En un establo donde estaban bueyes, cabras y ovejas, y olía todo menos a bueno. En ese pastizal, en medio de todo ese estiércol que había, el Rey del universo, el más rico, no encontró un lugar donde nacer. Nació en la peor pobreza, porque se despojó. Se despojó. Cualquier otro diría: no, si nos dieran la oportunidad haber escogido la familia donde nacer, hubiésemos escogido una familia de buen apellido. Están callados. Parece que no me estoy dando a entender esta noche. Pero algunos hubiesen escogido un lugar de buen apellido, un lugar donde no les faltara nada, un lugar donde tuviesen comodidad. Pero como a la hora de nacer nadie escoge, pero Él sí escogió. Dios sí escogió, porque lo había profetizado desde la antigüedad. 700 años de nacer: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él había dicho desde la antigüedad que iba a nacer, así que Él supo dónde. Él se escogió, y Él se despojó de su gloria y nació en un pesebre. Y cuando comenzó su ministerio y la gente comenzó a seguirle, hubo alguien que le dijo: Señor, te seguiré a donde tú quieras. ¿Dónde vives, maestro? Y el Señor le respondió: mira, las zorras tienen sus nidos, y las zorras tienen su guarida, las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar. El Rey del universo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Nació en un lugar pobre, no tenía un lugar digno. Algunos de ustedes tienen mejores sillas que las que tuvo Jesús, y no dicen amén por pena. Pero Dios es así de bueno. Un día tenía que cruzar al otro lado del mar de Galilea, y pidió un bote prestado. Pedro, préstame la barca, pasemos al otro lado. No tuvo una barca propia. Bueno, a lo menos algunos tienen una cicla aquí. Los reyes de la tierra entraban triunfante por la puerta principal, montados en sus corceles negros y blancos extraordinarios, a un paso fino de los corceles. Pero el Dios del universo no entró en un corcel blanco ni negro, sino en un pollino hijo de asna. En un pollino, en un burrito entró mi Jesús sentado. Pero cuando la multitud lo vio y vio a este Jesús que venía en un pollino, el Rey del universo podía haber venido montado en carro de fuego, y en qué sé yo qué más podría haber venido, pero vino montado en un pollino hijo de Ana. Ni siquiera era suyo, sino que lo mandó a traer. Díganle a aquel hombre que tiene ese burrito amarrado que lo dejen traer, y se le pregunta por qué se lo lleva, díganle que el Señor lo necesita. Y se trajeron el burrito para que mi Jesús, el Rey del universo, el dueño de la creación, se sentase en él.
Y cuando fueron a celebrar la Pascua, alquilaron un cuarto para celebrar la última cena. No tuvo un lugar donde nacer, no tuvo un lugar donde dormir, no tuvo un buen transporte. Siendo el rey, se hizo pobre. Ni siquiera tuvo una tumba propia para ser enterrado. El rey del universo se despojó de todo y se hizo pobre. Y dice la Biblia que cuando lo bajaron, pensaban dónde lo van a enterrar, pero un hombre dijo: yo tengo una tumba que no he estrenado, la tengo lista, si quieren lo enterramos ahí. Lo enterraron en una tumba prestada. Eso es lo que significa que vendió todo lo que tenía, botó todo lo que tenía y se vino a la tierra, pobre, sencillo, humilde, en busca de la gema más preciosa de la tierra. Y encontró la gema, encontró la preciosa joya, y está aquí esta noche adorando al Señor. Nos encontró, le hicimos daño al Señor, pero Él con su sangre nos lavó, nos hizo su hijo. Alguien aplaude al Señor esta noche, alguien alaba a Dios con alegría, alguien reconoce lo que el Señor hizo, se suelta y lo aplaude con gozo. Alguien grita gloria a Dios. Alguien saca fuerza, grita gloria a Dios. Alguien esta noche se siente que es la joya preciosa de Dios, que grite gloria a Dios. El delincuente que causó la muerte de la ostra se convierte en una joya de gran valor. Ese es el lenguaje de la parábola, una perla de gran precio. Y así es como nos ve Dios. Puede ser que nadie apueste algo por usted, puede ser que todo el mundo te deseche, puede ser que la gente diga no sirves para nada, pero para Dios eres la joya preciosa. Una joya invaluable. Agarró a un Pedro vulgar, pescador. Los pescadores no tienen un buen dialecto, pero el Señor vio en Pedro una joya. Y un día que les había ido mal en la pesca y estaban remendando las redes en la orilla, Jesús lo vio. Hermano, esa cena debe ser extraordinaria. El día en que Jesús vio a Pedro y ahí a su hermano Andrés, le dijo: muchachos, síganme y los voy a convertir en pescadores de hombres. Y al instante, dejándolo todo, le siguieron. A usted no les alegra eso, por eso están tan callados esta noche. Pero el Señor encontró a un Pedro vulgar y lo convirtió en un tremendo predicador del evangelio. Ahí como ustedes lo ven, ahí como ustedes lo ven. Tomó a un Mateo abusivo, ladrón, cobrador de impuestos, un hombre que nadie quería en la sociedad. Era un aliado del imperio, un aliado del César. Nadie lo quería, pero Jesús lo encontró allí donde nadie lo amaba y le dijo: Leví, sígueme. Y dejando la mesa de los tributos, le siguió y lo convirtió en un precioso ganador de almas. Agarró a un hombre que nadie daba nada por él, vivía en las tumbas, en las sepulturas. Lo amarraban con cadenas para tratar de dominarlo, pero habían tantos demonios en su cuerpo que no podían ni siquiera con cadenas, las destrozaba. Pero mi Jesús, tan precioso y tan lindo, y que Él no desestima a nadie, y aunque la sociedad lo deseche, Él pasó por donde estaba este hombre. Fue Jesús intencionalmente que pasó por aquel lugar, la región de Gadara, porque sabía que había un hombre olvidado, desechado, desterrado, vuelto nada, dominado solo por demonios. Y cuando pasó por allí, los demonios supieron quién era el que pasaba por allí y se le tiró a los pies del Señor. Jesús aquí ha venido a atormentar
atormentarnos. Y Jesús le dijo: dejen a este hombre libre, salgan de este cuerpo. Y los demonios se desesperaron y iban a salir. Pero ¿a dónde vamos? Y vieron 2000 cerdos que estaban apacentando, y le dijeron: ya no meternos en los cerdos. Sí, métase en los cerdos. Y los demonios se metieron en los cerdos, y los 2000 cerdos cayeron al precipicio. Pero no importa cuántos cerdos se pierdan, con tal que un alma se salve. Un alma vale más que 2000 cerdos en un despeñadero. Un alma vale más. Alguien grite gloria a Dios. Y salvó Jesús al endemoniado de Gadara. Y dice la Biblia que estaba ahora sentado, vestido en su juicio cabal. Y Jesús le tocó, porque los hombres de aquella ciudad, al ver que Jesús les echó los demonios y mató a este montón de cerdos, entonces dijeron: saquemos a Jesús. Y sacaron a Jesús, lo echaron de sus contornos. Y el hombre quiso seguir al Señor, pero Jesús le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Agarró a un Saulo de Tarso, acérrimo religioso. Este no estaba tan endemoniado como los otros. Este era religioso, porque hay gente muy religiosa y ellos creen que con su religión es lo único y que valen mucho por su religión. Y este, cuando escuchó hablar de que habían cristianos que estaban predicando a Jesús, consiguió permisos para perseguirlos. Él se creía que tenía autoridad para agarrar cristianos y meterlos a la cárcel, porque para él Jesús estaba muerto. Para él el cuerpo de Jesús lo habían escondido los discípulos en algún lugar, pero ni lo uno ni lo otro. Jesús no estaba muerto, ni el cuerpo de Jesús estaba escondido. Jesús está vivo. Jesús había resucitado. Jesús ha resucitado. Y esta tarde Jesús está aquí en medio nuestro. Y se fue camino a Damasco a capturar cristianos, pero se le apareció mi precioso Jesús con una luz inaccesible que lo dejó casi ciego. Solo veía una luz resplandeciente, pero escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿y tú quién eres? Sorpresa. El que él creía que estaba muerto y que su cuerpo lo tenían por allá escondido, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando él escuchó esto, dijo: y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Enseguida se doblegó al Señor, se entregó al Señor. Y Dios le dijo: te voy a mostrar lo necesario que es padecer por causa de mi nombre. Levántate y entra a tal dirección, hermano. Y el que era un perseguidor ahora se convirtió en un tremendo predicador del evangelio. Pero no nos vayamos lejos. Aquí en esta noche también te tomó a ti. Tú reconoces que no valías nada, que no era digno de nada, que le diste muchos dolores a Dios. Fuiste también la arena que causó dolor en Dios. Pero este maravilloso Dios, en vez de sacarte, tacharte, destruirte, te cubrió con su propia sangre, te adoptó como su hijo, y hoy eres una preciosa perla en las manos del Señor. Eres valioso, eres valioso. Alguien levante la voz y diga: soy valioso para Dios. Alguien levante la voz y diga: soy valioso para Dios.